The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. ¿Fue Adán realmente el primer ser humano jamás creado? ¿O hay algo más profundo escondido en el libro de Génesis, algo que muchos han leído, pero pocos han visto realmente? ¿Y si la Biblia en realidad insinúa la existencia de seres humanos antes de Adán? ¿Y si Adán no fue el primer ser humano, sino el primero de algo completamente distinto? En este video exploraremos el texto hebreo, las pistas bíblicas y las teorías teológicas que desafiarán todo lo que creías saber sobre el inicio de la humanidad. No olvides darle me gusta, suscribirte y quedarte con nosotros hasta el final, porque este viaje no solo te desafiará, podría transformar tu comprensión de toda la Biblia. Abramos nuestras Biblias en el principio, los capítulos 1 y 2 del Génesis. A primera vista, la Biblia parece ofrecernos un relato simple de cómo comenzó todo. Pero si lees con atención, notarás algo que muchas personas pasan por alto. No hay un solo relato de la creación en Génesis, hay dos. Y no son idénticos. Génesis capítulo 1 versículos 26 al 27. Entonces dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto ocurre en el día sexto de la creación. La humanidad es creada después de los animales, como la culminación de la creación. Dios crea al ser humano, ha-Adam en hebreo, como una unidad plural, varón y hembra los. No hay nombres personales, ni jardín, ni ubicación específica mencionada, solo una declaración amplia de que la humanidad fue hecha a imagen de Dios para gobernar la creación. Este relato es majestuoso, cósmico, poético, como una lente gran angular que muestra toda la creación desplegándose en un ritmo perfecto, pero luego pasamos la página y el tono cambia. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Espera, formado del polvo. Eso es diferente. Esto no es una declaración grandiosa sobre la humanidad. Este es un solo hombre, Adán, formado por las manos de Dios como un alfarero moldea el barro. Luego, más adelante en Génesis capítulo 2, versículos 18 al 22, leemos: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un sueño profundo, tomó una de sus costillas, y de la costilla hizo una mujer. Aquí la mujer no es creada al mismo tiempo que el hombre. Ella viene después. A partir de él, esta es una historia profundamente íntima, enfocada, personal y llena de detalles simbólicos. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué tenemos dos versiones distintas de la creación? En una, la humanidad es creada varón y hembra juntos. En la otra, un solo hombre es formado primero, luego los animales y finalmente una mujer. Esto ha desconcertado a estudiosos y teólogos durante siglos. Algunos dicen: el capítulo 2 de Génesis es simplemente un repaso del capítulo 1, como una toma de cámara en primer plano después de una vista panorámica. Otros dicen: son dos relatos distintos, posiblemente escritos por diferentes fuentes con diferentes propósitos. Los estudiosos bíblicos a menudo se refieren a las tradiciones elohista y yavista. En el capítulo 1 de Génesis, Dios es llamado Elohim, el Creador poderoso. En el capítulo 2 de Génesis es Yahvé Elohim, el Señor personal y de pacto. ¿Podrían estos diferentes nombres insinuar diferentes niveles de revelación? Pero aquí está la pregunta más profunda. ¿Son estos relatos contradictorios o complementarios? Algunos proponen lo siguiente:
El capítulo 1 de Génesis describe la creación de la humanidad en general, la especie humana. El capítulo 2 de Génesis se enfoca en un individuo específico, Adán elegido, colocado en Edén y asignado a una tarea espiritual. Es como si el capítulo 1 de Génesis nos dijera cuándo y cómo fue creada la humanidad, mientras que el capítulo 2 de Génesis nos revela por qué. Y aquí viene la parte más intrigante. En Génesis capítulo 2, versículo 5, justo antes de que Dios forme a Adán, dice: aún no había ningún arbusto en la tierra, ni había brotado planta alguna, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. No había hombre para labrar el suelo. Formó Dios a Adán, porque no había nadie con el rol espiritual o agrícola para cuidar el Edén. Esto sugiere que Adán no fue solo el primer hombre, fue el primer mayordomo asignado, el primer sacerdote, el primer portador de la imagen divina con una responsabilidad sagrada. Así que debemos preguntarnos, ¿fue Adán el primer ser humano o el primer humano del pacto apartado en un jardín templo, con una misión que impactaría a toda la humanidad? Dos relatos de la creación, dos tonos distintos, un gran misterio. Y ahora la pregunta se profundiza. Si Adán fue colocado en Edén después de que la humanidad fue creada en el capítulo 1 de Génesis, entonces, ¿quiénes eran las personas fuera del jardín? Quédate con nosotros, porque la próxima exploración podría cambiar para siempre la forma en que lees Génesis. Volvamos a Génesis capítulo 2, versículo 5, un versículo silencioso que a menudo se pasa por alto pero que está cargado de significado. Génesis capítulo 2, versículo 5. Y no había hombre para labrar el suelo. En este momento del relato, la creación ya está en su lugar, la tierra está formada, los arroyos fluyen, pero algo falta. No solo cualquier presencia, sino un tipo específico de rol humano. La palabra hebrea utilizada aquí para hombre es Adam, un término que puede significar ser humano en un sentido general, hombre, en sentido masculino, o Adán como nombre propio. Pero aquí está la clave. El versículo no dice no había ningún hombre vivo. Dice, no había hombre que labrara el suelo. Eso significa que Adán no fue creado simplemente porque no existieran personas, fue creado con un propósito. Este labrar no era simplemente jardinería, era sagrado. La palabra hebrea traducida como labrar es abad, que también significa servir o ministrar. En otras palabras, puede significar cultivar, pero también adorar o servir en una función sacerdotal. Ahora saltemos al versículo 15. Génesis capítulo 2, versículo 15. Y tomó el Señor Dios al hombre, y lo puso en el jardín del Edén para que lo labrara y lo guardara. Analicemos estos dos verbos, labrarlo, nuevamente. La palabra hebrea es abad, que significa trabajar o servir. Guardarlo proviene de shamar, shemer, que significa guardar, proteger o preservar. Estas son las mismas dos palabras que se usan para describir el trabajo de los sacerdotes en el tabernáculo en Números, capítulo 3, versículos 7 al 8, y capítulo 8, versículo 26. Números, capítulo 3, versículos 7 al 8. Ellos cumplirán con sus deberes hacia él y hacia toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para hacer el servicio del tabernáculo. Esto no es trabajo manual ordinario. Esto es servicio sagrado, trabajo del templo. A la luz de esto, Edén no era solo un jardín, era un santuario, un prototipo del futuro tabernáculo y del templo. Adán no era simplemente un jardinero, fue el primer sacerdote. Su tarea era servir a Dios en un espacio sagrado, guardarlo de la corrupción y mediar la presencia divina en la tierra. Piénsalo de esta manera. Adán no fue creado solo para existir. Fue creado para administrar un espacio sagrado. Fue elegido para caminar con Dios en una relación de pacto. Por eso, el capítulo 2 de Génesis no trata sobre la creación de la humanidad en general. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Hey, the vibes are slipping. I think it's time to bring out the Velveeta shells and cheese. The holidays are a time to go all in on indulgence. Headline your meals with the rich, creamy meltiness of Velveeta shells and cheese and satisfy your holiday cravings like no other.
Bring that main course energy to your side dish. Celebrate extra with Velveeta these holidays. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Se trata del nombramiento de un representante, un hombre llamado al liderazgo espiritual. Entonces, ¿fue Adán el primer ser humano biológico? Eso aún se debate, pero lo que parece más claro es esto. Adán fue el primer hombre del pacto apartado del resto de la creación para iniciar una relación divina. Su historia no trata solo de ser humano, sino de ser santo llamado a la obediencia, probado en su elección y responsable del destino espiritual de quienes vendrían después. Más adelante en la Biblia vemos esto reflejado en Cristo. 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 45. El primer hombre Adán fue hecho alma viviente, el último Adán espíritu vivificante. Adán fue la cabeza de la humanidad en el jardín. Jesús, el último Adán, se convirtió en la cabeza de una nueva creación. Así que la próxima vez que leas Génesis capítulo 2 versículo 5, recuerda, esto no fue solo la creación de un hombre, fue el inicio de una misión. Próximamente, ¿qué ocurrió fuera del jardín y quién más pudo haber estado allí? Hasta ahora, hemos explorado la posibilidad de que los capítulos 1 y 2 de Génesis describan no solo la creación en general, sino el llamado de un hombre específico, Adán, a entrar en pacto con Dios. Pero ahora, las cosas se ponen realmente interesantes. Avancemos hasta el capítulo 4 de Génesis, la historia de los hijos de Adán, Caín y Abel. Todos conocemos la historia. Caín se pone celoso de la ofrenda de Abel. Dios lo advierte, pero Caín ignora la advertencia y comete el primer asesinato. Génesis capítulo 4, versículo 8. Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Como resultado, Dios confronta a Caín y pronuncia juicio. Génesis, capítulo 4, versículos 1 al 2. Ahora quedas bajo maldición y expulsado de la tierra, serás un errante vagabundo por la tierra. Y ahora viene una de las partes más desconcertantes de las Escrituras. Génesis, capítulo 4, versículos 13 al 16. Caín dijo al Señor: mi castigo es más grande de lo que puedo soportar, cualquiera que me encuentre me matará. Pero el Señor le dijo: no será así, quien mate a Caín sufrirá la venganza 7 veces. Entonces el Señor puso una señal en Caín para que nadie que lo encontrara lo matara. Así que Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Pausamos aquí. Caín dice: cualquiera que me encuentre me matará. Espera, ¿de quién tiene miedo exactamente? En este punto del relato solo se nos ha presentado a Adán, Eva, Abel ya muerto, Caín. Entonces, ¿quiénes son estas otras personas que Caín teme que lo maten? Y se vuelve aún más intrigante. Génesis capítulo 4, versículo 17. Caín se unió a su esposa y ella concibió y dio a luz a Enoc. Luego, Caín estaba construyendo una ciudad y la llamó con el nombre de su hijo Enoc. Espera un momento. Analicemos esto. Caín tenía una esposa y un hijo, y luego construye una ciudad. Pregúntate, ¿por qué Caín construiría una ciudad si solo había unas pocas personas en la tierra? ¿Quién va a vivir en esa ciudad? ¿Quiénes son estos otros que vivían al oriente del Edén? Este pasaje ha generado debate durante milenios. Posibilidad número 1. Adán y Eva tuvieron muchos hijos no mencionados por nombre. Esta es una explicación común. Génesis, capítulo 5, versículo 4, dice: después de que nació Set, Adán vivió 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Así que tal vez Caín se casó con una de sus hermanas, alguien nacida más tarde, no mencionada por nombre. Es una explicación lógica, pero plantea otras inquietudes. Asumiría una audiencia temprana que el incesto es algo normal. No aclararía el narrador esto para evitar confusión. Posibilidad número 2. Existían otros seres humanos fuera del Edén. Esta teoría sugiere que Adán y Eva no fueron los únicos seres humanos jamás creados. En cambio, fueron la primera pareja del pacto, colocada en Edén, mientras que otros seres humanos ya podrían haber existido en otras partes de la tierra. Estas personas serían los descendientes de Génesis, capítulo 1, la humanidad creada, varón y hembra, a imagen de Dios. Adán, sin embargo, fue formado por separado para una tarea divina en Edén. En otras palabras, las personas que Caín temía podrían haber provenido de esa población más amplia. Su esposa pudo haber sido de fuera del linaje del jardín. La ciudad que construyó pudo haber sido habitada por esos otros. Esta idea no es nueva.
Muchos estudiosos y teólogos, incluso algunos en el judaísmo antiguo y en la historia cristiana, han propuesto la teoría de la doble creación. Génesis capítulo 1 igual a la creación de la humanidad. Génesis capítulo 2 igual a la elección espiritual de Adán. Adán se convierte en el jefe representativo, el hombre del pacto. No el primer Homo sapiens, sino el primer hombre que camina con Dios en un espacio sagrado. Piensa en esto. Caín salió de la presencia del Señor. Eso significa que antes estaba en comunión edénica, pero después de su rebelión va a un lugar llamado Nod, que significa errante, y se integra a un mundo más allá del Edén. Es como si la Escritura insinuara que hay más en la historia temprana de la humanidad que lo que ocurre dentro del jardín. Hechos, capítulo 17, versículo 26. De un solo hombre hizo él todas las naciones, para que habitaran sobre toda la tierra. Algunos interpretan un solo hombre aquí como... Otros creen que Pablo se refiere más generalmente al origen común de la humanidad, señalando la unidad, no necesariamente la cronología. Así que aquí está la conclusión. Génesis, capítulo 4, no solo registra un asesinato, revela un mundo más allá del jardín, un mundo con personas, con ciudades, con el potencial para la violencia. Un mundo que Dios permitió que se desarrollara, aunque eligió intervenir a través de un linaje específico. Adán, luego Set, luego Noé y finalmente Jesús. La historia de Caín abre una puerta a la posibilidad de que Adán no estuviera solo en el mundo, sino que fue apartado por Dios para comenzar algo sagrado, algo redentor que continúa incluso hoy. En la siguiente sección profundizaremos en el idioma hebreo y descubriremos cómo las elecciones de palabras en el texto original apuntan hacia una verdad más profunda. Ahora vamos más allá, no solo en la historia, sino en el lenguaje de la Biblia misma, porque a veces las revelaciones más grandes no vienen de lo que el texto dice en inglés, sino de cómo lo dice en hebreo. Comencemos con la palabra Adam. Adam es una de las palabras más importantes y más mal interpretadas en los primeros capítulos de Génesis. En hebreo, Adam puede referirse a un nombre propio, Adán, el primer hombre en Edén, un sustantivo genérico, ser humano, hombre o humanidad. Un sustantivo colectivo, toda la humanidad como grupo. La confusión comienza cuando intentamos asignar un solo significado a una palabra que tiene múltiples matices de significado. Veamos de nuevo Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27. Entonces dijo Dios: hagamos al ser humano, Adán, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al ser humano, Adán, a su imagen. Observa que en este pasaje, Adán claramente significa la humanidad en general, tanto varón como hembra. No se menciona a una persona específica, no hay jardín, no hay polvo, no hay costilla. Es una declaración amplia sobre la identidad y la dignidad humanas. Todos los seres humanos son portadores de la imagen de Dios. Pero en Génesis capítulo 2 las cosas cambian. Génesis capítulo 2 versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why the new MyBiz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with MyBiz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers end September 30th, 2025. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Ha-Adam, del polvo de la tierra. Ahora estamos tratando con Ha-Adam, literalmente, el hombre. Ya no se trata simplemente de un ser humano. Es el hombre singular, específico, personal.
Y en hebreo, este cambio sutil marca un giro importante en la narrativa. En resumen, Génesis, capítulo 1, Adán, igual a la humanidad, creada como varón y hembra, llamada a llenar la tierra. Génesis, capítulos 2 al 3, Ha-Adam, igual a el hombre designado, Adán colocado en Edén con un propósito especial. Así que ahora la pregunta es, ¿podría ser que Génesis, capítulo 1, describe la creación de la humanidad en general, mientras que Génesis capítulos 2 al 3 se enfoca en el nombramiento de un solo hombre, Adán, para una relación de pacto? Si ese es el caso, Adán no sería necesariamente el primer ser humano jamás creado, sino el primer humano con una misión, un mandamiento y una consecuencia. Esta teoría cobra más fuerza cuando se considera otro detalle. Génesis capítulo 2, versículo 5 nuevamente. No había hombre que labrara la tierra. Ya vimos que labrar la tierra implica servicio sagrado a Abad y llamar términos sacerdotales. Dios no estaba buscando solo un cuerpo humano, estaba buscando un administrador espiritual. Pero ahora ampliemos aún más el panorama. Job, capítulo 38, versículos 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra, cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de alegría? Este pasaje en Job ofrece una ventana a una historia cósmica anterior. Habla de un tiempo antes de Adán, un tiempo cuando Dios colocaba los fundamentos de la tierra y seres celestiales, hijos de Dios, ya existían y celebraban su obra. La frase hebrea aquí, Bene Elohim, Bene Yeha Alayam, se refiere a seres divinos, parte del consejo celestial de Dios. Estos no son humanos, son entidades espirituales que existían antes del relato de Edén. ¿Qué significa esto? Significa que la historia de Génesis es parte de un tapiz mucho más grande. Adán no aparece en el vacío. Él entra a un escenario cósmico que ya está en marcha con orden divino, seres espirituales y un propósito que se extiende desde Edén hasta la eternidad. Incluso Edén puede que no represente toda la tierra, sino más bien un espacio sagrado, un templo divino, donde el cielo y la tierra se encuentran. Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 al 14. Hablando de Edén, estuviste en Edén, en el jardín de Dios, estabas en el monte santo de Dios. Edén no se describe solo como un jardín, sino como un santuario montañoso, un lugar de presencia divina. Así que aquí está la gran idea. Adán es una palabra con múltiples niveles. Puede representar a un individuo, pero también a la humanidad en su totalidad. Y Edén puede representar más que una ubicación, puede ser un portal de propósito, donde lo divino y lo humano se cruzan. Cuanto más estudiamos el lenguaje y el contexto, más revela la Biblia esto. La historia de Adán no trata de cómo evolucionó el ser humano biológicamente, trata de cómo la humanidad fue elegida espiritualmente. Y ahora llegamos al punto de encuentro entre la ciencia y la fe, donde la genética, la antropología y la teología hacen la misma pregunta. Si Adán no fue el único ser humano, ¿cuál fue su papel único en la historia redentora de Dios? Mientras exploramos el misterio de Adán, la Biblia no es la única fuente que entra en la conversación. La ciencia moderna y la genética han añadido nuevas perspectivas que, sorprendentemente, hacen eco de algunas de las preguntas antiguas que ya hemos descubierto. Hablemos de dos conceptos intrigantes del campo de la genética: Eva mitocondrial y Adán del cromosoma Y. Estos términos suenan bíblicos, pero no fueron concebidos con esa intención. Eva mitocondrial se refiere a la mujer más reciente de la que todos los seres humanos vivos heredaron su ADN mitocondrial. Adán del cromosoma Y es el varón más reciente del que todos los hombres heredan su cromosoma Y. Pero aquí viene lo impactante. Estas dos figuras no vivieron al mismo tiempo. No fueron una pareja, y no fueron necesariamente los primeros humanos, sino simplemente los ancestros comunes más recientes dentro de dos líneas genéticas específicas. Según la mayoría de las estimaciones científicas, la Eva mitocondrial vivió hace aproximadamente entre 150.000 y 200.000 años, posiblemente en África Oriental. El Adán del cromosoma Y se estima que vivió entre 60.000 y 300.000 años atrás, dependiendo del modelo.
Estas líneas de tiempo no coinciden con la cronología tradicional de Génesis, y eso es importante porque sugiere que la historia de Génesis tal vez no busca describir una línea de tiempo biológica, sino más bien una verdad teológica. Aquí hay una pregunta crucial. ¿Podría ser que la Biblia no nos habla de los primeros humanos desde un punto de vista científico, sino de los primeros humanos en pacto con Dios? Volvamos a Romanos capítulo 5, versículo 12, uno de los versículos más poderosos del Nuevo Testamento sobre este tema. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este versículo introduce la idea de jefatura federal Adán como representante de la condición humana. Pablo no está preocupado por el ADN o la genética, está preocupado por la consecuencia espiritual. Cuando Pablo dice que el pecado entró en el mundo por un solo hombre, no está argumentando que Adán fue el único hombre vivo, está diciendo que Adán fue el primero en ser considerado responsable en una relación de pacto, el primero en recibir una ley moral y el primero en quebrantar. Por eso Adán importa no como ancestro genético de toda la humanidad, sino como la fuente de la conciencia del pecado, el inicio de nuestro exilio espiritual. Hagamos una analogía. Piensa en Noé. No todos los que viven hoy descienden genéticamente de los hijos de Noé de manera aislada, pero en la historia bíblica Noé es el vínculo del pacto entre la humanidad antes y después del diluvio. Adán cumple el mismo rol. No es solo un hombre en un jardín, es el punto de partida de la responsabilidad espiritual, el canal por el cual el pecado y la muerte entraron en el mundo. Ahora unamos ciencia y teología. La ciencia nos dice: los seres humanos existieron en grandes poblaciones. La humanidad surgió a través de procesos largos y complejos. Los ancestros genéticos son estadísticos, no prototipos individuales. Pero la teología nos dice: Dios entró en relación personal con la humanidad. Esa relación implicaba elecciones morales, y la historia de Adán representa el comienzo de la caída espiritual. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Este es todo el marco teológico de Pablo. Adán no es solo el primer hombre, es el primer arquetipo del hombre caído. Así como Jesús es el arquetipo de la humanidad redimida. Entonces, ¿y si Adán no está destinado a explicar cómo comenzó biológicamente toda la especie, sino cómo se rompió espiritualmente el corazón humano? Génesis, entonces, no es un documento científico, es una narrativa sagrada que explica por qué necesitamos redención. Y una vez que ves eso, comienzas a entender por qué el jardín del Edén no es solo un lugar en el tiempo, es un símbolo de la comunión perdida. Próximamente, ¿qué creían los antiguos pensadores sobre el mundo antes de Adán? ¿Y podría haber existido Edén junto a otras civilizaciones? Exploremos las teorías preadámicas y las voces de la historia temprana de la Iglesia. ¿Qué pasaría si el mundo no estuviera vacío antes de Adán? Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, let's get you a basket. Big news. Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other toppings, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at Fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. ¿Y si el jardín del Edén no fuera el comienzo de la humanidad, sino el comienzo de algo completamente distinto? Esto nos lleva a una de las ideas más fascinantes y controvertidas del pensamiento bíblico, la teoría preadámica. Esta teoría propone que otros seres humanos pudieron haber existido antes de Adán.
o tal vez junto a él, pero que Adán fue la primera persona en entrar en una relación de pacto con Dios. En otras palabras, Adán no fue necesariamente el primer ser humano en existir, fue el primer humano elegido, el primer sacerdote, el primer portador de la imagen con una asignación divina, el primero en cargar con el peso de la responsabilidad moral. Volvamos a un versículo curioso, Isaías capítulo 45, versículo 18, porque así dijo el Señor, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, Él que la hizo y la compuso, no la creó en vano, sino que la formó para ser habitada. Esa frase, no la creó en vano, en hebreo es tu, significa vacío, sin forma, caótico. Es la misma palabra utilizada en Génesis, capítulo 1, versículo 2, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, tohu vabohu. Entonces, ¿creó Dios la tierra en caos? ¿O sucedió algo antes de la historia de Adán que la dejó en ese estado? Esta misma pregunta despertó la imaginación de pensadores judíos y cristianos antiguos, interpretaciones antiguas e ideas místicas. En la literatura mística judía antigua, particularmente en la tradición cabalística, encontramos la idea de que existieron mundos previos. Antes de este, se creía que estos mundos fueron destruidos o colapsaron espiritualmente antes de la creación que ahora conocemos, lo que refleja una especie de reinicio divino. Algunos rabinos especulaban sobre mundos antes de Adán, o incluso sobre seres creados antes de la humanidad, quizá como una forma de explicar los extraños vacíos y tensiones en Génesis. Los pensadores de la iglesia primitiva también lucharon con esto. No fue solo una conversación judía. Veamos a dos grandes mentes de la iglesia primitiva. Orígenes, alrededor del año 184 al 253 después de Cristo. Orígenes de Alejandría, uno de los primeros teólogos cristianos, creía en un mundo espiritual pretemporal. Enseñaba que las almas existían antes de ser colocadas en cuerpos humanos, y que el relato de la creación en Génesis era una historia simbólica sobre la caída espiritual en la existencia material. Aunque sus ideas fueron controvertidas y finalmente rechazadas por la Iglesia, él abrió la puerta para que los cristianos pensaran más allá de lo literal. Agustín, alrededor del año 354 al 430 después de Cristo. Agustín de Hipona creía que los días de la creación no eran periodos literales de 24 horas, sino representaciones simbólicas del orden y propósito divinos. Enseñaba que el relato de Génesis era más una narrativa espiritual que una explicación científica. Aunque Agustín no defendía completamente la teoría preadámica, sí sugería que había mucho misterio sobre lo que ocurrió antes e incluso alrededor de la historia de Adán. En otras palabras, incluso la iglesia primitiva entendía que Génesis no nos estaba dando un informe científico paso a paso, era un tapiz teológico. ¿Fue Edén un templo entre las naciones? Volvamos a Génesis capítulo 2, versículo 8. Y el Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente. El texto no dice que Dios creó la tierra en ese momento, eso ya había ocurrido. En cambio, Él planta un jardín específico, en un lugar específico hacia el oriente, en una región llamada Edén. Esto implica que Edén era un espacio sagrado localizado, no la totalidad de la tierra. Los estudiosos a menudo describen Edén como una especie de templo, un lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 al 14, incluso describe a Edén como el monte de Dios, usando imágenes del templo. Esto plantea una posibilidad fascinante. Edén pudo haber estado apartado del mundo más amplio, un santuario sagrado, con Adán como su primer sacerdote y guardián. Y fuera de Edén, posiblemente otras personas, otras tierras, y una historia humana más amplia en la que Génesis no se enfoca, porque su propósito es de pacto, no de cobertura total. Entonces, ¿por qué enfocarse en Adán? Porque la historia de Adán trata de responsabilidad, relación y el origen del pecado. Romanos, capítulo 5, versículo 14. La muerte reinó desde Adán, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura del que había de venir. Adán es una figura, no solo una persona. Marca el inicio de la humanidad bajo instrucción divina, con la capacidad de obedecer o rebelarse. Entonces, aquí está la gran pregunta. ¿Fue Adán colocado en una creación totalmente nueva o fue colocado en un espacio sagrado, dentro de un mundo ya habitado, como el primer embajador espiritual de la humanidad? De cualquier manera, el enfoque de Génesis se vuelve completamente claro. No se trata de conteos poblacionales ni de cronologías del Paleolítico, se trata del primer pacto de Dios con la humanidad.
Y todo comienza con un solo hombre, en un solo jardín, con un solo mandamiento. A continuación, exploraremos cómo el papel de pacto de Adán apunta hacia el Adán mayor Jesucristo, y por qué esta historia antigua aún define el destino de la humanidad. Tomemos un paso atrás. Hayan existido o no otros humanos antes, durante o después de Adán, la Biblia es clara en algo. El papel de Adán es absolutamente único. Puede que no haya sido el primer humano biológico desde la perspectiva de la ciencia, pero desde la perspectiva de las Escrituras, Adán es el primer representante espiritual de la humanidad. Veamos lo que dice Pablo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito: el primer hombre Adán fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu vivificante. Esto es más que un contraste poético. Pablo está trazando una línea teológica, una imagen en espejo entre dos figuras clave en la historia humana: el primer Adán, el hombre del polvo; el último Adán, el hombre del cielo. Observa que Pablo no llama a Jesús el segundo Adán. Lo llama el último Adán. ¿Por qué? Porque la Biblia no solo cuenta la historia de dos individuos, cuenta la historia de dos comienzos, dos orígenes, dos destinos. Adán iguala el origen del pecado, la muerte y la separación de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 17. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte por medio de ese hombre, ¿cuánto más reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo? Aquellos que reciben la abundante provisión de la gracia de Dios. Adán no solo cayó, nos arrastró a todos con él a un legado de quebranto, vergüenza, esfuerzo y mortalidad. Pero Jesús no solo resucitó, nos elevó a todos hacia un legado de libertad, restauración, paz y vida eterna. Adán no es meramente una curiosidad histórica, es el punto de partida de la lucha espiritual de la humanidad. En él vemos la imagen de Dios, la tentación de tomar lo prohibido y las consecuencias de la desobediencia. Génesis capítulo 3, versículo 19. Polvo eres, y al polvo volverás. Pero Jesús revierte la maldición. Juan capítulo 1, versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Ah, Smart Water Alkaline with antioxidant. Whoa, that's refreshing. And a 9.5 plus pH for every way you move. I did take a spin class today. Restoring like a pro. Smart Water Alkaline with antioxidant. For those with a taste for taste. Grab yours today. Anyone can follow. It takes something special to be an original. Which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. Netflix has a new, monstrous story to tell. In 1950s Wisconsin, Ed Gein lived quietly on a decaying farm, hiding a house of horrors so gruesome it would redefine the American nightmare. Driven by isolation, psychosis, and an all-consuming obsession with his mother, he committed crimes that would haunt Hollywood for decades. The third and most harrowing installment of Ryan Murphy and Ian Brennan's anthology series. Watch Monster, the Ed Gein story, streaming now only on Netflix. Donde Adán trajo el exilio, Jesús trae el regreso al hogar. Donde Adán trajo esfuerzo, Jesús ofrece descanso. Donde Adán trajo muerte, Jesús da vida. Y no te pierdas esto. Lucas capítulo 3, versículo 38, traza la genealogía de Jesús, todo el camino hasta Adán, hijo de Dios. Esto no es solo un registro biológico, es una narrativa espiritual. Jesús, como hijo de Dios, entra en una línea familiar quebrantada para redimir cada fractura que comenzó con Adán. Del jardín a la cruz, piensa en los paralelos. En un jardín, Adán dijo sí a sí mismo y no a Dios. En un jardín, Jesús dijo sí a Dios y no a sí mismo. Lucas, capítulo 22, versículo 42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La desobediencia de Adán convirtió el paraíso en desierto. La obediencia de Jesús convirtió el desierto en la puerta de regreso al paraíso. El mensaje, la historia de Adán no se trata solo de un hombre que cometió un error. Se trata de la condición humana. Y Jesús, nuestro último Adán, no se trata solo de perdón. Se trata de una nueva creación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Lo viejo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Así que sí, Adán puede haber fallado, pero el plan de Dios nunca lo hizo. De Edén al Calvario, del polvo a la gloria, la Biblia no es la historia de una sola caída, es la historia de dos Adanes y la invitación para que todos pasemos del primero al último. Exploremos por qué la historia de Adán, aunque antigua, todavía habla a nuestras almas modernas. Entonces, ¿por qué importa? ¿Por qué importa si Adán fue el primer ser humano biológico o simplemente el primer humano en pacto con Dios? Aquí está la respuesta, porque el propósito de Génesis nunca fue ganar un debate científico. Siempre fue revelar el corazón de Dios y el propósito de la humanidad. Esta pregunta, ¿fue realmente Adán el primer ser humano? No se trata solo de antropología, se trata de teología. Analicémoslo. Si nos enfocamos únicamente en la biología, reducimos a Adán a un antepasado primitivo, solo otro homínido en una larga cadena de evolución. Pero si lo entendemos a través del lente del propósito divino, Adán se convierte en símbolo de destino espiritual, responsabilidad moral e identidad de pacto. Génesis no solo nos dice lo que ocurrió, nos dice por qué estamos aquí. Génesis capítulo 2, versículo 9. En medio del jardín estaban el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dos árboles. Uno representa la comunión eterna con Dios. El otro, el derecho a definir el bien y el mal aparte de él. Esto no es solo horticultura antigua, es el drama de cada alma humana. ¿Confiamos en la sabiduría de Dios o tomamos lo nuestro? ¿Caminamos en armonía con el Creador o nos rebelamos y seguimos nuestro propio camino? Por eso Adán importa. No porque nos haya dado el color de cabello, la estatura o los cromosomas, sino porque refleja la condición humana, la tensión entre la libertad y la obediencia, el amor y la rebelión, el propósito y el orgullo. La historia de Adán es un espejo, y cuando miramos de cerca nos vemos a nosotros mismos como Adán. Estamos llamados a administrar lo que Dios nos da. Somos colocados en espacios sagrados con libertad, pero también con límites. Escuchamos la voz de Dios, pero a menudo elegimos la nuestra. Y como Adán, nos escondemos entre los árboles. Echamos la culpa. Cubrimos nuestra vergüenza. Génesis capítulo 3, versículo 8. Entonces, el hombre y su esposa oyeron la voz del Señor Dios, que se paseaba por el jardín, y se escondieron. Es uno de los versículos más tristes de las Escrituras. El Creador caminando en comunión con su creación, y su creación escondiéndose con miedo y vergüenza. Pero aquí está la buena noticia. Incluso después de la caída, Dios llama. ¿Dónde estás? Esa es la pregunta que Dios ha estado haciendo desde entonces. No porque no sepa dónde estamos, sino porque hemos olvidado quién es. Así que, ya sea que Adán haya sido el primer ser humano biológico, o el primer ser humano llamado por Dios por su nombre, la verdad permanece. La humanidad fue diseñada para caminar con Dios, y la tragedia de Génesis no trata solo de comer un fruto, se trata de perder una relación, pero incluso en la pérdida, Dios comenzó el plan de redención. Ese es el verdadero mensaje de Génesis. No se trata solamente de polvo, costillas y árboles. Se trata del latido de un Dios que crea, llama y redime. Oseas capítulo 6, versículo 7. Como Adán, ellos quebrantaron el pacto. Adán no fue solo una persona, fue un socio de pacto. Y ese pacto fue quebrado. Pero gracias a Dios, por medio de Jesús, el último Adán, el pacto fue restaurado. Entonces, ¿por qué importa? Porque esta historia es tu historia. No se trata de dónde vienes biológicamente, sino de hacia dónde vas espiritualmente. No de cómo fuiste hecho, sino de por qué fuiste hecho. Y en ese jardín, en la decisión de Adán, vemos el comienzo de todo, pero en la obediencia de Cristo vemos el nuevo comienzo que está disponible para todo. A lo largo de este viaje por Génesis, la teología, la ciencia y la historia, algo se vuelve claro. Aún hay misterios. ¿Podrían futuros descubrimientos arqueológicos arrojar más luz sobre la humanidad primitiva? ¿Podría el análisis lingüístico de los textos hebreos antiguos darnos una visión más clara de lo que los autores originales intentaban decir? ¿Podría el estudio más profundo de la literatura antigua comparada desde las tablillas sumerias hasta los mitos mesopotámicos proporcionar más contexto cultural para Génesis? Absolutamente. Los estudiosos bíblicos, antropólogos, lingüistas y arqueólogos todavía están descubriendo nuevas capas de entendimiento. Y con cada descubrimiento se nos recuerda que la palabra de Dios no es solo antigua, está viva.
Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, pero incluso con nuevos hallazgos. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. Incluso con líneas de tiempo más precisas, incluso con traducciones más claras, secuencias de ADN y reconstrucciones históricas, quizá la verdad más profunda de Génesis ya ha sido revelada. No requiere un microscopio ni una excavación, solo requiere un corazón humilde. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solo hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Eso es todo. Ese es el eco del Edén. Ese es el llamado que resonó entre los árboles después de la caída. Ese es el latido detrás de la historia de Adán, no solo un hombre del pasado, sino un espejo para cada persona hoy. Adán no es solo una figura histórica, es un símbolo de todos nosotros. Como Adán, tú fuiste creado con un propósito. Como Adán, se te ha dado libertad y responsabilidad. Como Adán, has probado tanto la belleza como el quebranto. Y como Adán, está siendo invitado de regreso para volver a caminar con Dios. Eso es lo que más importa. No si Adán vivió hace 6,000 o 60,000 años. No si Edén estaba en Mesopotamia o era una metáfora, sino esto. Estás caminando con el Dios que te creó, estás viviendo con justicia, amando la misericordia y caminando con humildad, porque ese es el Edén para el cual fuiste creado. Y aquí está el hermoso misterio. No necesitas retroceder en el tiempo para encontrar el jardín. Solo necesitas volver al Dios del jardín. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. La historia que comenzó con Adán termina con restauración, no a través del primer hombre, sino a través del último Adán, Jesucristo. Entonces, ¿fue Adán realmente el primer ser humano? Tal vez no el primer ser humano biológico. La ciencia y las escrituras pueden caminar en líneas de tiempo distintas, pero Adán fue el primer representante espiritual de la humanidad. La primera persona en la historia bíblica en ser encargada de un pacto, una elección moral y una relación divina. Él fue el comienzo de algo mucho más grande que la genética. Fue el comienzo de la historia redentora. Y esa verdad oculta en Génesis no trata de cuántos fueron creados, sino de por qué fuimos creados. No para simplemente sobrevivir en la tierra, sino para caminar con Dios con propósito. No para vivir con miedo, sino para vivir en comunión. No para ser simplemente humanos, sino para ser portadores de la imagen de un Dios santo. Esa es la historia de Adán. Esa es tu historia. Si esto cambió cómo ves la Biblia o encendió nuevas preguntas en tu corazón, hablemos. Deja tus pensamientos en los comentarios, los leemos y respondemos. Dale me gusta a este video si te ayudó a reflexionar más profundamente. Realmente apoya el mensaje y ayuda a que más personas encuentren la verdad. Suscríbete y activa la campanita. Exploramos misterios bíblicos como este cada semana, con escritura, historia, arqueología y perspectiva teológica. Y recuerda, la Biblia no esconde la verdad, la revela a aquellos dispuestos a mirar de nuevo y escuchar un poco más de cerca. Así que sigue buscando, sigue cuestionando y por encima de todo sigue caminando con humildad, tal como Adán fue llamado a hacerlo. Hasta la próxima, que la gracia y la paz sean contigo.